Diputación de Cádiz patrocina este programa. Coincidiendo con los meses previos a la nueva capital española de la gastronomía 2026 de Jerez, se presenta un libro que es una aportación histórica muy interesante de cómo emerge todo el interés por lo gastronómico, la nueva gastronomía, por los restaurantes de Jerez en la segunda mitad del siglo XX. Es gracias al trabajo de una profesional de la hostelería, copropietaria de uno de los grandes restaurantes de Jerez de esa etapa, ¿no? Años 80, años 90, principio del siglo XXI, la Mesa Redonda, el caballero de la Mesa Redonda, historia de un cocinero, de Margarita López de Carizosa. Margarita, enhorabuena. Muchas gracias. Enhorabuena por un trabajo que además te habías propuesto que querías compartir, porque aquí se encierran muchas claves para entender el germen un poco de todo lo que ha venido después, ¿no? Sí, yo a veces lo he pensado, fuimos un poquito como pioneros. Lo que pasa es que el nivel que tiene ahora mismo Jerez, con 2 estrellas Michelin y otros muchos restaurantes, bueno, que ya lo de aquellas invenciones de la Mesa Redonda o aquellas novedades están un poquito obsoletas. Bueno, pero aunque todo el mundo lo recuerda con mucho cariño. Alguien tuvo que ir abriendo el camino, y es verdad que hicisteis camino al andar. Claro, porque era una época en la que, corrígeme si me equivoco, la Mesa Redonda, el Bosque, la Posada, Gaitán y quizás el Buen Comer también. Sí, también. No, la verdad es que teníamos, bueno, desde el punto de vista de clientes, había bastante sitio para salir los fines de semana y eso, pero yo creo que la Mesa Redonda es que fue un poco distinta, fue un enfoque distinto, no había ninguno así que fuera un matrimonio, conocidos los dos, que José Antonio estuviera en la cocina totalmente un cocinero profesional, y yo, bueno, pues yo en realidad lo que hacía era poner en práctica lo que había aprendido a lo largo de toda la vida. Claro, el caballero de la Mesa Redonda es tu marido, José Antonio Romero Valdespino, ya fallecido hace unos años, que fue un precursor en muchas cosas. Hemos conocido en el libro que él no fue cocinero antes que fraile. No. Sino que lo del cocinero vino después por la inquietud que le produjo todo lo que de gastronómico tenían los establecimientos de hostelería que él dirigió. Claro. Bueno, también le influyó muchísimo que su madre y toda su familia han sido y son los que viven unos cocineros y cocineras estupendos. Entonces él empezó a meterse en la cocina, primero en plan particular, y la verdad es que le salía todo muy bien. Pero a mí lo que valoro muchísimo de toda aquella época de José Antonio es el enorme interés y curiosidad que le suscitó todo lo que tenía que ver con la historia de la gastronomía, no solo española, internacional, nuestros antecedentes, empezando por Roma, por supuesto la cocina árabe, una cosa que le interesaba muchísimo, y buscaba documentos y tenía contactos con gente. Había una profesora en la Universidad de Granada especializada en cocina árabe de los siglos XII y XIII, y él fue un gran investigador, y eso es una pena que se ha quedado sin salir a la luz, al público, porque tenía planes, pero bueno, no pudo ser. ¿Qué te lleva a escribir este libro? ¿Por qué? ¿Por qué te decides a...? Pues mira, a mí me ha gustado mucho siempre escribir. Nunca he publicado nada, he hecho pequeños libritos para mis hermanos, para cosas familiares, pero yo he hecho esto un poco
en honor a José Antonio, o sea, es como que se lo debía, porque la gente le encantaba su cocina, alababa mucho su cocina y tal, pero muy poca gente sabía eso, el conocimiento que tenía, la cultura que tenía de la cocina y de la gastronomía, lo que disfrutaba. Yo quería darlo a conocer más, porque creo que fue, pues sí, eso como tú has dicho antes, ha sido una persona importante en la historia gastronómica de Jerez. Sí. Vamos a hacer un poco de historia, porque José Antonio era perito agrícola. Sí. Él empezó con la maquinaria agrícola y demás, nada que ver con todo esto, y porque su familia, la familia de Romero de Espino, adquiere el Hotel Los Cisnes. Exacto. Eso lo cambia todo. Todo. Claro, como yo empiezo contando en el libro, cambia lo primero nuestra vida personal, porque nosotros nos íbamos a casar ese año, 1963, en abril, y ellos compraron el hotel, yo creo que en febrero o marzo o así, y Rafael, su hermano mayor, le dijo que si quería hacerse cargo. Y bueno, un poco de locura, porque él de hostelería no había hecho absolutamente nada. Y yo entonces todavía tampoco, porque luego yo posteriormente sí estudié, pero... Y claro, tenía una tentación muy fuerte, que era quedarnos en Jerez, que nos íbamos a Huelva en el 63, que era un poco como un destierro, con perdón de Huelva, porque Huelva ha evolucionado una barbaridad y no es lo que era. Pero entonces, bueno, ya lo cuento en el libro, se va 6 meses a un muy buen hotel de Sevilla ya, y ahí está 6 meses viviendo allí y pasando por todos los departamentos. Se prepara para llevar el hotel. O sea que cambiamos completamente nuestra ruta. Y os hacéis cargo de Los Cisnes, que era un hotel que se había construido en los años 40. Después de la guerra, con materiales de aquella forma, un hotel que se había quedado un poquito obsoleto. Tenéis que modernizarlo, sí, en fondo y en forma, sí, incluyendo también el restaurante, que es lo que empieza a inquietar, claro, a José Antonio. Sí, es lo que le abre la puerta a meterlo vocación, ¿no?, en la gastronomía. Sí. Claro. El hotel era muy bonito, era muy señorial, lo había hecho José Luis Picardo, era muy bonito, muy... No sé, un hotel, claro, para los años 40 y 50 era fantástico. Estábamos ya en los 60, en efecto estaba obsoleto. Y luego tenía una cosa tremendamente negativa, que era que tenía, claro, entonces los hoteles, el personal era numerosísimo. Y eso fue una cosa que a José Antonio, esos 12 años de director de hotel, le dio muchos quebraderos de cabeza. Pasó parte del personal del hotel al Bosque, y el hotel se quedó pues con una plantilla de cocineros y tal, porque los huéspedes seguía abierto y los huéspedes tenían que seguir comiendo, pero y ya en junio del 75 se cierra definitivamente. Fueron unos días muy amargos, yo de las veces que lo he visto pasar peor a José Antonio. Para él fue un fracaso, había luchado 12 años y fue muy duro, de las veces que yo lo he visto sufrir más. Y entonces ya cierran Los Cisnes y ya se quedan con el Bosque nada más, y le empieza a dar porque el Bosque estaba cerrado, ya José Mari se había ido hacía mucho tiempo y tal, y como era propiedad del ayuntamiento, pues llegó Rafael, mi cuñado, que era el que movía todas esas cosas, porque yo creo que el que tenía que haberse metido en esto de hostelería era él, porque le gustaba, o sea, lo demostró luego a lo largo de su vida hasta el final. Se cruza en vuestra carrera profesional Lalo Grosso, que también resulta una persona decisiva, ¿no? Sí. Eso fue en febrero del 83, me acuerdo muy bien, porque la noche que nos reunimos para hablar de eso fue lo de Rumasa. Sí, la apropiación. Sí.
Y bueno, nos dijeron que si queríamos asociarnos con ella y su marido y abrir un restaurante. Y bueno, José Antonio estaba haciendo otro tipo de trabajo, yo también me había puesto a trabajar en cosas que no tenían nada que ver con eso, pues teníamos ya entonces cuatro hijos y abrimos ese verano, esto fue en febrero, y en mayo abrimos en Valdenagrana el fogón. José Antonio y Marilalo en la cocina y María José, una de las hijas de Marilalo y yo en sala. Y bueno, la verdad que fue un éxito total, fue un verano agotador, pero muy divertido, económicamente muy interesante y tal. Y luego a final de año pues ya hablaron que ellos preferían quedarse la familia, ellos nada más y tal y cual. Y nosotros nos pareció muy bien también, porque yo creo que José Antonio, pues, o sea, trabajaba bien y todo eso, pero no estaba totalmente, me figuro que, claro, es muy difícil que dos personas que no se conocían prácticamente de nada y que tenían un estilo de cocina muy distinto y tal, o sea que nada, que de muy buena manera seguimos siempre una amistad. Marilalo me quiere una barbaridad, yo voy a verla de vez en cuando, ahora iré a llevarle el libro y nada, o sea que eso fueron 6 o 7 meses. Pero de ahí ya salió José Antonio decidido a que el verano siguiente abríamos nosotros. Y entonces abrimos la cabaña, que la tuvimos 2 veranos en el puerto de Oén. Bueno, no quiero contar mucho porque eso es lo que cuento en el libro. Hombre, claro, tampoco queremos hacer spoiler. Para mí fue, lo digo siempre, de toda mi vida de restaurante, la que más disfruté. La de la cabaña. Sí. Disfruté muchísimo porque era un sitio muy informal, trabajaban con nosotros nuestros hijos, incluso Blanca, que era jovencita también, y Sofía, que era una niña, como se tenía que venir a dormir allí porque no teníamos con quién dejarla, también hacía freganchina algunas veces. La mesa redonda se abrió en el 86. Lo de la mesa redonda en Jerez es el proyecto definitivo, es lo que siempre había José Antonio querido tener, un restaurante propio en su ciudad natal. O sea, él quería tener un restaurante familiar, o sea, en principio familiar cuando abrió Mesa Redonda éramos él y yo nada más. Más tarde se incorporó José, pequeño, muy personal, muy casero, muy familiar, y yo por eso el libro mío, la característica que más, eso es que es un libro familiar, de una historia de una familia. Y de un restaurante muy familiar, sí, donde todo el mundo se sentía como en casa. Sí. Y todo el mundo lo destaca. Los prólogos, sí, además... lo has visto en los artículos, eso, eso en el prólogo, en todo el mundo. Un salón de su casa, dice, una sí, prolongación del salón de su casa. Muchos lo dicen. En sí, el trato, el servicio, tanto todo, de Elena como sí, tuyo, como bueno, la cocina. Sí. Luego. Elena lo aprendió también allí todo conmigo. Elena no había trabajado nunca en hostelería, sí, pero ella es muy lista y muy trabajadora. No vamos a ir más allá porque vamos a recomendar el libro, que es creo que un libro bastante interesante para conocer cómo aterriza la alta cocina, los restaurantes importantes en la ciudad, hasta vivir el momento brillante, histórico que se está viviendo en estos momentos en Jerez, ¿no? Pero sí me gustaría hacer hincapié que hay algunas recetas que aportas muy poquitas al libro, que son las más simbólicas un poco. Sí, un poco las más simbólicas. Cherry Trifle, por ejemplo, el Cherry Trifle, que sí, es un... Y el hojaldre de Rapigamba. Los hojaldres de Rapigamba, sobre todo las señoras, un 90% lo pedía de entrada. Bueno, ¿satisfecha con el trabajo? ¿Satisfecha con esta deuda que tenías pendiente contigo misma, con la deuda, con tu marido? Vamos, con José Antonio totalmente. Creo que lo voy a dar a conocer profundamente a más gente. Luego yo el libro, una vez que lo he visto terminado, bueno, tengo que decir que mi editora, que suena muy bien, Paula, ha hecho un trabajo maravilloso. Vamos, el libro vale mucho más ahora que cuando era nada más que estaba en sucio, como si dijéramos.
y estoy muy contenta con él, muy emocionada, muy emocionada. Pues felicidades por ello. Ahora vamos a disfrutarlo. Viene una buena época ahora con las Navidades, Sí. a la vuelta de la esquina. Pues sí. Y bueno, creo que es un regalo estupendo para regalar en el año de la Sí, capital. además no va a ser caro, No, va, no. va a valer 20 euros, o Bueno, sea que es está un- muy asequible para regalito de Navidad. Un regalo, nunca mejor dicho. Margarita López de Carrizosa, felicidades. Muchas por el gracias, trabajo. Eugenio, un beso.